vamos a empezar a explorar Shanti. Shanti el tercer paramita y pues hemos estado explorando la generosidad y luego la ética y ahora Shanti. Entonces ahora vamos a ver de qué va este paramita, esta perfección, ¿no? Y algunos hablan de este paramita como el antídoto contra la mordedura de la víbora. Entonces me gusta, ¿no? Es porque es como encierra un poco el sentido de Shanti, ¿no? La víbora, si recordáis, en la rueda de la vida está la víbora, el cerdo y el gallo, ¿no? Y están como mordiéndose el rabo, ¿no? Cada uno de ellos. La víbora es el odio, sí. Entonces, Shanti es el antídoto de la mordedura de la víbora. Y entonces me gustaría leer algo que dice Sangharakshita, que está en inglés, pero pues voy a traducirlo así. Y dice, Shanti significa paciencia, paciencia con la gente, paciencia con las cosas que no son como tú quieres. También significa tolerancia, permitir que otra gente tengan sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propias creencias, incluso sus propios prejuicios. Significa amor y amabilidad. Y también significa apertura y voluntad de incluir las cosas, como de aceptar, ¿no? Y especialmente receptividad a la verdad espiritual, a las verdades espirituales elevadas, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Sangharakshita de Shanti. Y nada, pues Sadhakara me ha pasado las notas de una charla que ella dio y me pareció muy bueno. Digo, pues no tengo mucho que hacer, simplemente voy a picotear de ahí. Tiene muy buenas ideas. No sé de dónde lo ha cogido este material, pero la verdad que está muy bien. Y una de las cosas que me gustó cuando empecé a leer es que Shanti tiene que ver con dukkha, ¿no? Con la primera noble verdad, ¿no? Que dukkha es la verdad acerca del sufrimiento, ¿no? Entonces, Shanti, la paciencia, tiene que ver con cómo tratar con el sufrimiento, es decir, cómo relacionarnos con el sufrimiento. Entonces está primero dukkha, que es algo pues inevitable de la existencia condicionada. Nacemos del dukkha de nacer, el dukkha de morir, el dukkha de envejecer, de desarrollarnos, el dukkha de toda la vida, ¿no? De nuestras relaciones, de la vida en general. Y es como algo que pues es algo muy, muy humano, ¿no? Y no tenemos por qué avergonzarnos de eso ni pensar de que nos está pasando a mí solamente, sino es algo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionarnos con ese dukkha, con el sufrimiento? Eso es Shanti, ¿no? Nos podemos relacionarnos pues culpabilizando o victimizando o con resentimiento, con rechazo o con avidez, ¿no? Y con deseo neurótico, o nos podemos relacionar con Shanti, ¿no? Entonces Shanti, como ya pues ha dicho Sangharakshita, pues significa esto de paciencia, la paciencia. Y hay algo muy interesante que apenas empecé a leer esto me pareció fantástico. No sé dónde lo ha sacado Sadhakara, pero dice, cuando yo veo u oigo el término paciencia, lo que oigo son dos cosas, paz y ciencia, ¿ya? Es muy interesante y parece como si se integrara perfectamente lo que es la idea realmente de paciencia, ¿no? Entonces, paciencia tiene este aspecto de paz y este aspecto de ciencia. Entonces, ciencia, lo que dice el diccionario, dice, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado y de los que se deducen principios y leyes generales. También hay otra definición que es saber o erudición. La otra es habilidad, maestría, conjunto de conocimiento en cualquier cosa. Y bueno, sobre la paz se mencionan como diferentes cosas, ¿no? Porque tienen que ver con sosiego, quietud, tranquilidad, ¿no? Entonces esto es la paz. Entonces, la paciencia es como la ciencia de la paz, ¿no? O sea que significa que tenemos que tener en cuenta estos dos factores. Para tener paciencia tenemos que tener discernimiento
como tenemos que usar nuestra observación, nuestra inteligencia inclusive, nuestro saber, y por otro lado, esto tiene que estar todo como basado en un estado de sosiego, de tranquilidad mental, que esto es el aspecto de paz. Entonces eso ya me parece que ya da una idea de qué va la paciencia, ¿no? Porque otra cosa que siempre se asocia con la paciencia es el aguante, ¿no? Entonces, el aguante, por ejemplo, es como el enemigo cercano de la paciencia. Fácilmente se puede estar como en una situación de aguante y confundir como que se está con paciencia, ¿no? Pero fijaros lo que acabo de decir acerca de paciencia, tiene que ver con un estado mental de sosiego, de tranquilidad, ¿no? Mientras que el aguante no tiene que ver con la paz, el sosiego y la tranquilidad. Cuando estamos aguantando, estamos como apretando los dientes, ¿no? Hay un sabor de soportar de una manera así como tensa y rígida algo, ¿no? Entonces, hay una diferencia bastante marcada, ¿no? La paciencia está relacionada con un estado mental positivo, es un estado mental positivo. Y tiene mucho que ver con una actitud, ¿no? Una actitud de que tú eliges como abrirte a esa experiencia y eliges pues con ese estado mental porque, porque piensa que es importante pues sentir paciencia, sentir paz hacia eso, ¿no? Que te está pasando, que puede ser, bueno, diferentes situaciones. Bueno, entonces hay como tres áreas, ¿no? de la paciencia que normalmente tradicionalmente se ponen como tres áreas donde se puede como ejercer la paciencia. Uno es la naturaleza, otro es uno mismo y otro es los demás. Entonces, paciencia con la naturaleza, uno mismo y los demás. Yo creo que cubre ya bastante todo de nuestra experiencia estas tres cosas, ¿no? Entonces, con la naturaleza es básicamente con todas las cosas, ¿no? Pero lo habitual es que se relaciona este aspecto con los fenómenos naturales, ¿no? Como el clima, ¿no? Que, pues, la lluvia, por ejemplo, algo así que llueve y te enfadas porque llueve, ¿no? Entonces, aquí el tema de la paciencia sería como bueno, si aplicas un poco un poco de la observación y la inteligencia, te das cuenta de que, pues, la culpa no la tiene la lluvia, ¿no? Que no, bueno, primero que no tiene mucho sentido buscar culpable, ¿no? Pero si te enfadas con la lluvia es como, pues, estás en un callejón sin salida, porque llover va a llover, va a continuar lloviendo, por más que haya día de sol y luego va a llover de vuelta, entonces no te va a llevar a ningún lado que te enfades con la lluvia, ¿no? Entonces, darte cuenta de qué es lo que estás necesitando, ¿no? Paciencia tiene que ver con darte cuenta qué es lo que necesitas y enfocarte ahí, en vez de enfocarte en culpabilizar a la lluvia. Y a lo mejor lo que necesitas es pues estar más cómoda, estar seca o estar en un espacio donde pues no esté lloviendo, por ejemplo, ¿no? Y simplemente estás como enfocándote en la lluvia, en un fenómeno natural y no dándote cuenta de que en realidad lo que necesitas es atender a tu propia necesidad, ¿no? Y entonces ahí, cuando te das cuenta de que esa es tu necesidad, ahí puedes empezar a como empatizar contigo mismo y ahí es donde se puede dar la paciencia, ¿no? Porque ahí ya hay un entendimiento de lo que está pasando. Pero bueno, eso puede ser para varias, como varias cosas, ¿no? Pues la lluvia es un ejemplo. Bueno, paciencia, pues paciencia con uno mismo y paciencia con los demás. Yo la verdad que lo relaciono mucho con meta, ¿no? Pues básicamente tiene que ver con, bueno, intentar como comprender la situación en la que estás, intentar empatizar contigo mismo, por ejemplo. Eso te puede llevar como a crear una sensación de mayor empatía, ¿no? Mayor empatía con lo que te está pasando y de esa manera puedes desarrollar pues más paciencia realmente, ¿no? Entonces creo que meta es una clave de Shanti. Realmente si cultivamos meta, de alguna manera estamos cultivando Shanti, ¿no? Porque estamos cultivando
como empatía hacia nosotros mismos, y la base de la paciencia es la empatía, ¿no? Entonces, si tienes empatía contigo mismo, pues, bueno, pues de alguna manera ya no tienes tanta prisa, ¿no? Porque sabes de que, pues, que las cosas requieren su tiempo, ¿no? Y que estás donde estás y que estás aprendiendo y que, pues, es todo, de alguna manera aceptas como más, como una situación más natural sobre ti mismo, ¿no? Y sobre que todo tiene como un proceso. Yo creo que eso es como Shanti hacia uno mismo, es eso, ¿no? Es meta hacia uno mismo. Y con los demás, pues también. Me parece que es aún todavía más claro, ¿no? Básicamente es desarrollar o cultivar meta o empatía con los demás. Sean los demás, pues, personas que aprecias o que no aprecias, o sean personas neutras, o sean personas difíciles. Significa nuevamente traer esta idea de intentar como ponerte en los zapatos de esta persona, intentar entender la situación y, bueno, buscar un estado mental de sosiego, de paz y de tranquilidad. Esto puede parecer, uy, sí, pero claro, parece fácil como buscar un estado mental de paz, sosiego y tranquilidad. Pero bueno, esas son las cosas que estamos intentando cultivar con la meditación, ¿no? Cuando desarrollamos atención consciente, cuando desarrollamos un estado de mayor estabilidad de nuestro interior, eso es lo que estamos intentando cultivar, ¿no? Y eso nos ayuda luego a sentir más empatía hacia los demás también. Y luego el otro aspecto de Shanti es lo de la tolerancia, ¿sí? Pues este también es un aspecto que es, es un reto realmente, ¿no? Porque cuando, cuando estás con otras personas, con otros grupos, pues es como todos queremos imponer nuestra verdad y queremos poner nuestra creencia, lo que decimos, lo que sabemos, siempre es lo mejor, lo más importante, lo válido, es la verdad, ¿no? Y los demás no, pues no, es todo así como muy blanco y negro, ¿no? En general es un poco así la actitud que tenemos más habitual, ¿no? Entonces, claro, la tolerancia en este caso significa admitir de que, bueno, de que hay varias verdades. Se puede decir que hay tantas verdades como personas hay a tu alrededor y que, bueno, no tienes por qué estar de acuerdo. Puedes seguir manifestando, expresando tus propias creencias, tus verdades, tus propios principios, y a la vez estar en desacuerdo. No tiene, no hace falta que todos pensemos lo mismo y que todos tengamos el mismo criterio, ¿no? Entonces la tolerancia tiene que ver con esto de poder estar con los demás y aún sin estar de acuerdo, ¿no? Y pues no intentar convencer a los demás de que se pongan de tu lado, ni enfadarte porque los demás no están. Entonces, este es el aspecto de la tolerancia de Shanti. Hay algo que había anotado aquí para leer sobre la tolerancia que dice Bhante. Y dice, si un budista no se enoja, un budista no se enoja ni se siente amenazado o derrotado si ve que otras personas en el mundo, incluso en su propio entorno, no aceptan sus ideas, no creen que el Buda fue iluminado, no creen en el noble sendero óctuple, que el noble sendero óctuple conduzca al nirvana y rechazan todo eso. Entonces, pues es bastante claro, ¿no? Que no se requiere de que todo el mundo pues tenga que estar de acuerdo, ni incluso en tu propio entorno, ¿no? Muchas veces pues dices, no, pues yo creo que es esto, ¿no? Ah, y es como un gran alivio también de no tener que pensar que los demás tienen que pensar exactamente como tú estás pensando, como realmente tú ves las cosas, ¿no? Es un gran alivio que no tienes que poner energía en eso, ¿no? Pero que sí también tienes que poner de alguna manera energía en pues decir lo que a ti te parece, tus propios principios, tus propias creencias, ¿no? Sin rechazar a los demás y sin enfadarte porque los demás no estén de acuerdo con eso, ¿no? Y entonces otra cosa que también dice que al mismo tiempo
el Dharma, dice, tiene dos aspectos, ¿no? Tradicionalmente. Y uno es difundir la verdad y otro es disipar el error. Entonces es como es un conflicto, ¿no? Porque por un lado no deberías esperar que todos estén de acuerdo, pero por otro lado es importante como comunicar, ¿no? Comunicar la verdad acerca del Dharma y disipar el error, ¿no? Entonces, pues es algo como que parece ser así como conflictivo, ¿no? Pero yo creo que ahí hay algo interesante. Cómo poder, a la vez que dices algo que es valioso, que es importante y que son tus principios, puedes como tomar en cuenta a alguien que está en desacuerdo, ¿no? Y, y aclarar incluso, bueno, incluso por ejemplo el tema de Dios, por ejemplo, el tema de, pues por ejemplo en el budismo, pues no se acepta esta idea de Dios, o sea, no se puede decir que, o sea, hablar sobre el budismo y no mencionar el hecho de que no creemos en un Dios. Ahora, eso probablemente puede causar bastante como conflicto. Las más personas, muchas no van a estar en acuerdo con eso, ¿no? Pero el hecho de que eso sea así no debería impedirte decir de que el budismo no acepta esta creencia en un solo Dios, ni alma, exacto. Entonces es como estas dos cosas, ¿no? Y el otro aspecto que me resulta también muy interesante, y que esto no está mencionado en la charla de Sadakara. Sadakara se enfoca más en el tema de la paciencia, que creo que ahí hay muchísimo para hablar realmente, pero Sangharakshita como que lo despliega aún más al tema de la tolerancia, y el siguiente tema es el de la receptividad, y receptividad a la verdad espiritual. Y este tema a mí también me resulta muy interesante, el tema de la receptividad, y estaba pensando un poco, reflexionando a ver de cómo resonaba en mí ese tema, ¿no? Y, y lo que me vino a la mente es la mente del principiante, mente de principiante. La receptividad tiene que ver con la mente de principiante, que es una mente muy abierta, muy capaz de tomar ideas sin como tener como prejuicios de antemano, ¿no? Ya tiene como una actitud ya forjada de que pues ya sabes cómo son las cosas, ¿no? Sino que la mente de principiante es una metáfora, ¿no? Es decir, una mente de principiante es una mente como muy abierta, muy capaz de absorber algo y suspender su actitud como crítica, ¿no? Por un momento, y simplemente decir, bueno, a ver qué es esto, ¿no? Realmente, ¿cómo es esto, ¿no? Y intentar como vivirlo, ¿no? Y entonces esa es un poco la receptividad. Y algo que Bhante dice, Sangharakshita, dice que para cultivar receptividad lo que tenemos que hacer, y esto va a sonar como una bomba, tenemos que orar. ¿Rezar? Sí, rezar. Pues eso es textualmente, rezar y orar. Él está hablando de rezar y orar. Bueno, la puya es rezar, la puya es orar. Sí. Es una forma diferente de llamarlo, pero bueno, lo que pasa es que, claro, para los que tenemos una como vida tan involucrada con los aspectos del cristianismo y del catolicismo, claro, orar y rezar tiene una referencia muy directa a eso, ¿no? Entonces, pero orar y rezar es mucho más universal que el cristianismo y el catolicismo. No son palabras exclusivas del catolicismo o del cristianismo, son palabras que expresan un acto devocional, exacto, un acto de receptividad. Mm. Sí, sí, sí. Sí. Sí, exacto. Es que eso es lo que explora Bhante, que me parece muy interesante, porque dice, claro, normalmente cuando un católico pues reza, lo que hace es como lo hace hacia casi un objeto como real, ¿no? Porque Dios es como un objeto real, es algo real ahí, ¿no? Entonces, y espera que Dios de alguna forma le conceda, ¿no? Le conceda algo que está pidiendo a través de esa oración. Y entonces él explora esto y es muy interesante. Dice que entonces, ¿qué es lo que hace un budista cuando está rezando o está orando, ¿no? Entonces, dice que si bien es cierto que también hay un objeto,
ese objeto al que tú diriges tu oración no es un objeto real como en el catolicismo, es un objeto símbolo. Y tú sabes que es un símbolo, ¿no? Entonces tú lo que haces es un símbolo de tus ideales, de tus principios, digamos, es una idealización en forma de símbolo. Entonces tú le diriges a eso, pero a la vez que haces eso, sabes de que no es eso que te va a dar lo que tú quieres, sino que en realidad eres tú mismo. De alguna manera estás pidiendo algo que tú todavía no has logrado realizar o experimentar en tu propia vida. Entonces, es como que estás utilizando esto para motivarte, ¿no? Pero no es como que estás esperando que venga de afuera. Sabes en todo momento de que esto va a venir de adentro tuyo, de que no hay un ser divino todopoderoso que te va a conceder esto, ¿no? Pero es muy importante porque de alguna manera eso nos hace abrir como a una verdad espiritual más grande, ¿no? Eso te hace como relacionarte con cómo serías si estuvieras iluminado, ¿no? Entonces de esa manera puedes como tomar inspiración, ¿no? Con nuestro potencial, con nuestro potencial. Exacto, exacto. Entonces me gustaría leer algo que dice Bhante aquí acerca de eso. Este es el ideal bodhisattva. Entonces dice, cuando uno le reza a Dios, es un sujeto real, rezando a un objeto real. Pero cuando alguien le reza al Buda, es un sujeto simbólico, rezando a un sujeto simbólico como para... sí, bueno, eso es lo que dice. Dice, en todo caso, la oración en un sentido estricto no es para pedir cosas materiales, sino bendiciones, comprensión elevada, sabiduría o compasión. Lo que expresan nuestras oraciones es la falta de esas cualidades y el deseo de adquirirla. Cuando alguien quiere algo de una forma común, basta con que se lo pida a otro. Por favor, pásame un pan. Por favor, préstame dinero o lo que sea. Cuando se trata de Budas y Bodhisattvas, sabemos que ellos tienen sabiduría y compasión y nosotros no, aunque nos gustaría tenerlas también. De manera que nuestra aspiración por desarrollar esas cualidades se expresa mediante su petición a los Budas y Bodhisattvas para que nos los otorguen. Si somos budistas bien informados, sabemos de sobra que nadie nos puede pasar la sabiduría y la compasión como si fuera una charola de pan. No obstante, seguimos recurriendo al lenguaje de la petición. ¿Por qué? Dice Sangharakshita. La razón es que la misma naturaleza del lenguaje casi nos obliga a pensar en la sabiduría y la compasión como cualidades que podemos adquirir o recibir. Si usamos el lenguaje de la oración, lo hacemos porque tiene cierto valor emotivo y expresa apertura y receptividad. De hecho, eso no refleja una creencia firme en que los Budas y los Bodhisattvas nos pueden dar esas cualidades. En todo caso, uno comprende que esos Budas y Bodhisattvas no son algo ajeno a nosotros mismos. En realidad, podemos considerarlo como símbolo de estados que no hemos realizado en nuestro propio ser y que estamos intentando activar por medio de la oración. Entonces, eso es interesante, que la oración, usamos la oración porque es un lenguaje emotivo, porque es un lenguaje como que conecta con este compartimento de las emociones, ¿no? Este compartimento de los sonidos, del color y de la forma. Y por eso se usa ese lenguaje. Si no, pues básicamente no se utilizaría, ¿no? Y por eso es como que pedimos hacia supongamos, es un Buda y un Bodhisattva, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Bhante acerca de la receptividad. Y realmente eso es todo lo que voy a decir hoy sobre Shanti. Y luego está la siguiente paramita, es Vidya, que es la energía. Y de eso espero que Sadakara nos cuente un poco más. Van en pareja, sí, sí.